En este tercer video nos vamos a ocupar del cálculo de las componentes intrínsecas del tracción vector. En el primer video, en el cual habíamos definido el tracción vector, teníamos un punto, por ese punto pasaba un plano cuya dirección saliente, la normal que lo definía, es la dirección, la normal n minúscula, y entonces teníamos actuando sobre ese plano un tracción vector correspondiente a ese punto. Ese tracción vector habíamos aclarado de entrada que por más que acá tenga una n en la notación que utiliza el libro de Saad, ese tracción vector no tiene por qué ser normal. Es más, habíamos visto en el segundo video que cuando el tracción vector era normal, este era un plano muy particular, era un plano principal. Por lo tanto, en un plano general, el tracción vector va a tener una componente normal y una componente tangencial. Bueno, lo que nos vamos a ocupar entonces en este video es de analizar el cálculo de estas componentes. Lo que yo estaba diciendo en forma de palabras, y acá está dibujado vectorialmente, matemáticamente yo escribiría el vector tracción vector es la suma de dos vectores, el vector normal y el vector tangencial. ¿Cómo hago yo para calcular el módulo del vector normal? Muy sencillo, tengo que proyectar el tracción vector sobre la dirección normal. ¿Cómo se proyecta? Haciendo un producto interno. El producto interno entre el vector tracción vector y el vector que define la normal, producto interno escrito en forma indicial, y recordamos cómo calculábamos, cómo relacionábamos el tracción vector respecto del tensor de tensiones. Esta es la cuenta con la que lo hacíamos, lo habíamos visto en el primer video. Y entonces tenemos una expresión que nos permite calcular el módulo de la componente normal del tracción vector a partir de conocer, obviamente, las componentes del tensor de tensiones y las componentes de la normal, que son los cosenos directores de este versor normal, ¿no? Estas componentes son los cosenos directores de este versor. Bueno, de esta forma calculamos entonces el módulo de n. ¿Cómo podemos calcular el vector n? Bueno, una vez que tenemos el módulo, lo único que tenemos que saber es que el vector n es ese módulo en la dirección de la normal. O sea que este n vector tiene este módulo y esta dirección. Por lo tanto, este vector lo conocemos totalmente. Conocemos su dirección y conocemos su módulo. Este es el tracción vector, que también lo podemos conocer a partir de hacer la cuenta que hicimos en el primer video. O sea, a partir del tensor de tensiones y la dirección del plano, obtenemos las tres componentes del tracción vector. Y por lo tanto, a partir de esta expresión que me dice que el tracción vector es la suma de estos dos vectores, yo digo que el vector tangencial es el tracción vector menos el vector normal. Esta es una operación que yo puedo hacer, una operación vectorial entre vectores. Y de esta manera yo puedo obtener aquí el vector S y obviamente con sus direcciones. Si yo quiero solamente obtener el módulo del vector S, puedo trabajar directamente con los módulos. Entonces, a partir de tener el módulo del tracción vector al cuadrado menos el módulo al cuadrado de la componente normal, raíz cuadrada, obtengo entonces el módulo de la componente tangencial. Operatoriamente, ¿cómo se calcula el cuadrado del módulo del tracción vector? Bueno, haciendo el producto interno del tracción vector por sí mismo, que, bueno, en operaciones indiciales es esta matriz y esta cuenta, que también la podemos hacer por operaciones matriciales representando esto en matrices de segundo orden y vectores columna. Queda entonces de esta manera claro que conociendo la dirección n y conociendo el tracción vector, yo puedo calcular sus componentes intrínsecas. Las componentes intrínsecas son muy importantes porque representan para ese plano normal n la tensión normal y la tensión tangencial. Veamos qué pasa con el cálculo de esa componente tangencial y esa componente normal para un plano cualquiera n, cuando yo, en lugar de tener referido el tensor de tensiones a una dirección cualquiera, la tengo referida a una dirección principal. O sea, yo ya he hecho una rotación y mi tensor de tensiones lo tengo expresado
en direcciones principales. Por lo tanto, mi tensor de tensiones se simplifica, pasa a ser un tensor diagonal, solamente tiene 3 elementos no nulos. Entonces, esta cuenta se simplifica y queda nada más que esta cuenta, donde aquí tenemos las tensiones principales y los cosenos directores de la tensión principal. De esta manera, el módulo del tracción vector respecto de un plano cualquiera de dirección n se puede calcular en forma o una cuenta más sencilla si lo hago a partir de las componentes y las direcciones principales del tensor de tensiones. Lo mismo pasa con el módulo de la componente normal, pero expresada en términos de tensiones principales y direcciones principales. Entonces, si analizamos esta expresión, el módulo de la componente normal en función de tensiones y direcciones principales, el módulo al cuadrado del tracción vector, porque el tracción vector es S al cuadrado más N al cuadrado, estamos aplicando Pitágoras sobre el tracción vector, es esta expresión. Y finalmente, el hecho de que los cosenos directores de una de las direcciones principales, siempre los cosenos directores de una dirección, la suma de sus cuadrados tiene que dar 1, la suma de los cuadrados de los cosenos directores da 1. Esta es una expresión que ocurre en cualquier dirección. Utilizando estas tres expresiones, obtenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, donde las incógnitas, ¿quiénes son? Son justamente los cuadrados de los cosenos directores de la dirección principal. Entonces, en este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, podemos despejar las incógnitas, que son los cuadrados de los cosenos directores de la dirección principal. Y entonces esa solución obtiene esta expresión, esta forma. Es simplemente resolver y dejar indicada la solución. Si ahora nosotros, sin pérdida de generalidad, a las direcciones principales las ordenamos, lo cual es siempre muy común en la notación, sigma 1 la más grande, sigma 2 y sigma 3, vamos a poder sacar algunas conclusiones sobre los numeradores de estas expresiones. Teniendo en cuenta de que estos números, n1, n2 y n3 al cuadrado, van a ser siempre números positivos, y estas están ordenadas, entonces en este caso sigma 1 menos sigma 2 es positivo, sigma 1 menos sigma 3 es positivo, por lo tanto esta expresión tiene que ser positiva. Lo mismo va a pasar en este caso, donde esta es negativa y esta es negativa, por lo tanto esta tiene que ser positiva. Y en este caso, esta es positiva y esta es negativa, por lo tanto esta tiene que ser negativa. Eso que les estoy diciendo está escrito aquí. La primera era positiva o nula, la segunda era negativa o nula y la tercera era positiva. Eso nos permite hacer una representación gráfica. Ustedes ya lo han visto, esos son los ciclos de Moore, pero lo estamos viendo de otra manera. ¿En qué momento, o sea, qué estamos graficando aquí? La tensión, el módulo de la tensión tangencial, el módulo de la tensión normal para un plano cualquiera, escrito en función de las tensiones principales. Fíjense que cuando esto es una igualdad, lo que tenemos aquí es un círculo, que es este círculo que está acá. Cuando n vale sigma 3 o cuando n vale sigma 2, S vale 0, y en el resto de las situaciones los puntos se ubican sobre esta circunferencia. O sea que si yo estoy rotando, estoy analizando cuáles son las tensiones tangenciales en cualquier plano que se obtiene rotando alrededor del eje principal 1, voy a obtener mis estados de tensión representados en esta zona. Si yo trabajo con esta expresión, sigma 1, sigma 3, voy a estar trabajando sobre esta circunferencia. Y si estoy en esta situación, estoy trabajando sobre esta circunferencia. Cuando ustedes vieron en estática
casos de estados planos de tensión trabajaban sobre una circunferencia de Moore, porque la otra tensión principal era nula, era un estado plano de tensión. Aquí lo estamos viendo en 3 dimensiones. La tensión puede estar, tenemos 3 ejes, tenemos 3 tensiones principales, en este caso las 3 no nulas. Pueden ser, bueno, alguna puede ser nula, alguna puede ser negativa. Bueno, eso dan circunferencias particulares. Ahora veamos el tema de las desigualdades. Esta circunferencia, que es la 2, 3, me está hablando de situaciones que son mayores o iguales a 0. 0 es la circunferencia. Mayor va a ser todo lo que está fuera. Menor sería lo que está dentro. O sea que todos los casos posibles están fuera de esta circunferencia. Todas las posiciones posibles, estamos hablando de cualquier plano posible, cuáles serían las componentes tangenciales y normales en cualquier plano, estarían fuera de este círculo. Y este negativo, lo que me están diciendo es que todas las posibilidades tienen que estar dentro de este círculo. Entonces, la intersección entre lo que está fuera de este círculo, lo que está fuera de este círculo y lo que está dentro de este, me da la zona en la cual tienen que estar ubicadas cualquier con pares de componentes normales y tangenciales para un tracción vector que corresponda a un plano de dirección arbitraria M. O sea que todas las componentes tangenciales y normales de cualquier plano tienen que estar ubicados dentro de esta zona. En el caso en que yo me esté moviendo por planos que esté rotando respecto de un plano principal, bueno, estaré en esta zona, rotando en otro plano principal en esta y en esta otras 3 planos principales. O sea, las 3 circunferencias representan rotación a través de planos principales. Puntos cualesquiera, las componentes normales y tangenciales tienen que estar adentro. Esta es una construcción gráfica, es la construcción de Moore. Obviamente, ahora, salvo en casos 2D, que uno pueda tener cierto sentido trabajar con esto, las expresiones que utilizamos para analizar las componentes normales y tangenciales son estas que estuvimos obteniendo aquí. Pero conocer estas construcciones gráficas nos van a ayudar a poder entender qué pasa con los estados de tensión y las tensiones tangenciales, fundamentalmente cuando tengamos que analizar lo que llamamos las teorías de rotura. O sea, que tener esta visualización gráfica de lo que representa un estado de tensión, cuáles son las componentes normales y tangenciales de cualquier posible tracción vector, es algo muy importante. Y además aquí vemos algo también que es muy importante, que en un estado de tensiones, las máximas tensiones normales, las máximas y las mínimas, van a ser justamente las tensiones principales. En este caso, sigma 1 es la máxima tensión normal. No hay ninguna tensión normal más grande que sigma 1 y no hay ninguna tensión normal más chica que sigma 3. Por otro lado, también el hecho de estas circunferencias nos permiten fácilmente visualizar cuál sería la máxima tensión tangencial. Estamos viendo que entonces, en este caso, la máxima tensión tangencial corresponde a este radio, donde este radio es la mitad de este diámetro. ¿Y quién es el diámetro? Sigma 1 menos sigma 3. Por lo tanto, la máxima tensión tangencial será sigma 1 menos sigma 3. Eso es un resultado muy importante que lo observamos fácilmente en la circunferencia de Moore.